Les pido por favor nos pongamos de pie para dar formal inicio a estas terceras jornadas académicas. Siendo el viernes 11 de noviembre del año 2011, las 8:40 de este día, doy por inauguradas los trabajos de las terceras jornadas académicas, esperando que sean muy significativos los resultados. Enhorabuena, muchas gracias. Y ya casi para concluir, voy a permitirme invitar al doctor Francisco González Juárez a pasar a este estrado para que nos comparta parte de la exitosa trayectoria del doctor Francisco Suárez Núñez, a quien afectuosamente recordamos en estas terceras jornadas académicas. Buenos días. Voy a decirles algunas palabras relacionadas con este personaje, Francisco Suárez Núñez. Decidí escribirlas y quiero justificarlas al final. Hablar de Francisco Suárez Núñez, ¿quién será el valiente? Yo no, pero me invitaron a participar de este modo en este evento y la verdad me resulta todo un honor. Así que pues ahí les va. Voy a platicarles una muy breve historia inicial y la voy a leer. Pues ahí estaba yo en el curso de introducción para entrar a trabajar en la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro. Nunca fue mi intención ser docente de salón de clase. De verdad que nunca lo pretendí. De hecho, me lo había propuesto como algo que iba a mantener lejos de mi vida profesional. Pero la elocuencia del doctor Barinaga Rementería terminó por convencerme. Era un sábado por la mañana, en el año del 2005, y estábamos metidos en un salón un puñado de profesionistas de diferentes disciplinas aspirando a ser docentes. Sobre el bando de la derecha estaba alguien de diseño de moda, si no mal recuerdo, pero enseguida había un sujeto muy particular. Se le podía ver ensimismado, revisando y barajeando, subrayando juiciosamente los papeles que nos habían dado como material didáctico. Era el más incisivo de la sala con los ponentes. Intervenía en todo momento sobre pequeños detalles que a mí me parecían futiles, pero definitivamente en todo tenía razón. Recuerdo muy bien que nos dijeron: hay puntos de reunión en algunas zonas del campus, y señalaron en un mapa cuáles eran esos puntos. Cuando suena la alarma, debemos de reunirnos ahí. Bueno, últimamente la alarma está descompuesta y suena en falso, así es que no la pelen mucho. En ese momento, el sujeto de mi derecha levantó resueltamente la mano y cuando se le concedió la palabra, dijo: no estoy de acuerdo. Cada vez que suene, aunque sea en falso, debemos todos de acudir a los puntos de reunión, porque si no, cuando sea algo serio, de nada va a servir la alarma. Está clarísimo qué tipo de personaje tenía yo a un lado, ¿cierto? Me pareció en su momento que se trataba uno de esos héroes que están resueltos a pelearse con todo el mundo para lograr hacer de su prójimo un mundo feliz. Eso me pareció en un momento. ¿No saben qué les digo? Me quedé corto. Poco tiempo después supe que su nombre era Francisco Suárez Núñez, que es sujeto. Había que ver con quién me había topado. ¿Cómo se le podía a alguien ocurrir tantas cosas? A veces me preguntaba si alguien intenta ser tan visionario como él, se correría el riesgo de terminar siendo un puñetero, porque solamente él podía llegar a ejecutar tanta cosa que se le ocurría. ¿Alguien de ustedes vio alguna vez la agenda que cargaba a todos lados apasionadamente? Las actividades eran como la fila del Auditorio Nacional en un concierto de rock. El asiento detrás de su automóvil se parecía a un escritorio de 70 centímetros por 2.1 metros de una oficina de gobierno, pero además se le sumaba una docena de libros de medicina y algunas novelas extraviadas. Es una extensión de mi oficina, me decía repetidamente. Conforme lo fui conociendo, me enteré de muchas sorpresas inesperadas que inclusive podía exponer como un listado. Voy a platicarles brevemente esto. Resultaba que era un chico común. Para los que no están familiarizados con el término, quiere decir que su secundaria, primaria, secundaria y preparatoria la hizo en una escuela marista. Eso explicaba muchas
Yo también estudié en una de esas escuelas y de hecho teníamos muchos intercambios entre la Escuela de México, el CUM, de donde él era, y la Escuela de Querétaro. ¿Han visto ese fenómeno de que lo ajeno es lo más deseado? Bueno, pues algo así pasaba con nuestras escuelas. Nuestra escuela, la de Querétaro, era mixta, entonces los chicos de CUM les encantaba venir a ver a las chicas de aquí. Y ellos tenían como vecinos el Instituto Miguel Ángel, entonces a nosotros nos gustaba ir para allá. De hecho, su esposa Ángeles, creo que es egresada de él. Resulta que una amistad reciente que empezaba a tener con él tenía mucha historia. Luego, otra sorpresa. Resulta que Paco Suárez vivió un tiempo aquí en Querétaro. Sus abuelos eran originarios de aquí. Así es que de pronto me di cuenta que él era pariente de algunas familias que eran muy queridas para mí. El acabose fue cuando decidimos eso de hacer un libro de neumología y tuvimos que invitar a gente de todo México que fueran destacados en los diferentes temas. Un montón de mis colaboradores de toda la República lo conocían a la perfección. Uno de ellos, el doctor José Luis Sandoval, que hace un par de semanas acaba de recibir un premio de la atención por aquello de su atención y todas las publicaciones que hizo relacionadas con la pandemia de la influenza, me dijo, es un tipo del norte de Ensenada, entonces tiene un tono muy norteño, me dijo, ¿Paco Suárez? ¿Paco Suárez? ¿Paco Suárez Núñez? ¿El internista? ¿El hijo de Lifshitz? ¿El pinche licenciado? Ah, sí, ese lo conozco muy bien. Hicimos juntos el internado de nutrición. Él era el que arreglaba todas las broncas de los internos. ¿Qué tal? ¿Estamos hablando de la misma persona? Sí, era súper elocuente, ¿no? Le decían el licenciado por eso, porque todo lo arreglaba. Hablando del libro, quiero aprovechar esta semblanza para decirles a todos los alumnos un recado que me dejó encargado que debería haberles hecho. Entonces creo que es muy buen momento. Una buena parte de ese libro de neumología lo escribimos en cafés, bares y antros. Era muy agradable ver que cerrábamos capítulos de la obra y esto sucedía después de una pizza y 2 cervezas. Cuando caímos en la cuenta de esto, Paco Núñez me dijo, ¿sabes qué? Esto deben de saberlo nuestros alumnos. Este libro se hizo con esfuerzo, pero en antros, y las dos cosas se pueden hacer. El libro de neumología. Alguien pudiera decir que fue juego del azar, que una editorial que acababa de perder derechos de autor sobre una obra estaba perdiendo dinero y que conocía a uno de sus asesores editoriales que tiene una maestría en infecciones virales respiratorias y que a su vez conocía un neumólogo que estaba escribiendo sus apuntes para sus alumnos en papel de revolución. Y de ahí que nació un libro. Traduciendo podríamos decirlo con una frase conocida: gracias al azar se han logrado muchas cosas en la historia. Pero a este punto quiero contraponer una frase de Albert Einstein que dice: el azar favorece a la gente preparada. Y esto brilla sobre todo en el caso de Paco Suárez. No debo decir más. Por cierto, que una vez comenzamos a trabajar en uno de los capítulos del libro y Paco llegó disfrazado de pirata. Es que vengo de la fiesta de cumpleaños de mi hijo y fue una fiesta de piratas del Caribe. Esto se los platico porque es otro punto también destacado de él. Era una persona muy excéntrica. ¿Cuántas cosas quedaron pendientes en la vida de alguien que era tan visionario, ocurrente, inventivo, soñador, empeñado en crear, diseñar, innovar? Por decir algunas, mencionaré las siguientes. Muchas caminatas socráticas en los jardines junto al invernadero de la Casa Namiano del maestro y licenciado Francisco Perusquía Monroy, es director de la Facultad de Filosofía y tío de Paco Núñez. El sistema de telemedicina de la Secretaría de Salud. Paco Suárez se quedó a 2 días de ser aceptado por la Secretaría en este proyecto. Así me lo platicó hace una semana el doctor Hostos. La dirección del sistema de salud de la Casa de Retirados y Aposentados de Norteamericanos en San Miguel de Allende. Alguien se ha metido a YouTube y mete en el buscador Paco Suárez Núñez. Les invito a que lo hagan, ya no digo más. No me atrevo a tocar el tema de la familia. No conocí lo suficiente. A su hijo, a quien lo recuerdo siempre como el gran conversador. Al menos 5 capítulos y 4 nuevos participantes internacionales en una posible segunda edición de Diagnóstico y Tratamiento de Neumología. El IMSS, la Secretaría de Salud, el Centro Médico Nacional, tantas y tantas cosas que es fácil ser universal y con un momento de orgullo y satisfacción. En fin, que la lista puede ser muy larga, pero definitivamente debe de haber patentado un modo de ser médico en medio del agudísimo filo de la mercadotecnia de salud que se vive hoy en día. Tiene una manera muy particular de trabajar. No me confundan, no conozco a Paco desde hace mucho tiempo. Sorpresivamente tengo muchos antecedentes con él, pero lo conozco desde hace poco tiempo.
y sí fue muy intenso el tiempo que compartimos, pero no lo conocí lo suficiente. Vaya, que a propósito, he prescindido tanto tiempo de los funerales que no recordaba una máxima que me receté a mí mismo hace tiempo. Cuando alguien muere descubres siempre que nunca fue lo suficiente, y menos tratándose de la faena que nos ha presentado este matador. Pero ya ven que el destino a veces es marica, cruel y canalla. De hecho, termino diciéndoles a manera de confesión que esta semblanza podría no haberla leído, podría haberla platicado al aire de manera espontánea, pero ¿saben por qué la escribí? Conviviendo con Francisco Suárez, aprendí que él y yo somos muy rolleros, pero definitivamente